Vamos a comenzar el tema que me toca a mí, la pelea, la buena batalla. Y para los que me conocen, los que son de mi región, saben que a mí me gusta mucho el boxeo, me gustan las artes marciales mixtas, y por eso vine con este guante. No iba a venir con un guante de boxeo porque se me hubiese hecho imposible tomar el micrófono. Entonces vine con este que es mucho más cómodo. Y vamos a estar hablando el día de hoy sobre pelear la buena batalla. Cuando nosotros nos dan un cargo o tenemos alguna responsabilidad, empezamos a poner cuestionamientos en nuestra cabeza que nos empiezan a limitar. Ponemos distintas trabas, que ya sea de que tengo una poca experiencia o que no estoy preparado para esto o no estoy preparado para esto otro o necesito más tiempo en aquel departamento para algún día llegar a tener un liderazgo, que lamentablemente son trabas que uno pone. Muchas veces nosotros miramos incluso nuestra propia edad como una limitancia. No, soy muy joven para estar a cargo de los jóvenes, o soy muy joven para ser un tesorero de la región, o para tener algún grupo. Soy muy joven y empezamos a poner cuestionamientos en nuestra cabeza. Les quiero invitar que vayan, mientras sigo hablando, reflexionando en eso. ¿Cuáles crees que fueron tus primeros aciertos y desaciertos cuando fuiste líder? ¿Cuáles fueron las cosas que hiciste bien, las cosas que hiciste mal? Porque muchas veces nosotros empezamos titubeando. Dios es claro cuando le dice a Jeremías, que Jeremías empezaba a poner una traba diciendo que era muy joven, que no sabía hablar. Pero Dios le responde en el versículo 7 y 8 que no había que temer, ¿cierto? Que si Él lo mandaba era por algo y Él tenía que obedecer. Es decir, la edad o la experiencia que nosotros podamos tener no tiene que estar al servicio de qué tan útil somos nosotros. Por lo contrario, la edad no es una excusa para poder servir. Lo que debería importarnos realmente es poner nuestra confianza y nuestra esperanza en Dios. Eso es lo que nos tiene que importar a nosotros. Porque dice ahí, miren, para Jeremías la experiencia no era un requisito fundamental, sino la obediencia y la confianza en que Dios estaría con él en todo momento. Eso no debe ser un requisito para nosotros. Podemos llevar 5, 10, 20 años en el Evangelio, pero Dios nos va a utilizar en el momento que Él nos necesita. Pero nosotros tenemos que estar, como bien lo había dicho Constanza, estar preparados para dar una buena batalla. El liderazgo no surge desde una autoconciencia o una autoconfianza. No soy suficiente para tener un cargo. ¿Y estamos claros con eso? ¿O hay alguien suficiente aquí para tener el cargo? No, ¿cierto? Entonces, no es una concepción propia. Aquí voy con esto. Es que nosotros podemos saber que tenemos distintas cualidades, características, que claramente nos van a servir para un liderazgo. Pero no somos suficientes. El que nos capacita es Dios, quien nos llama a nosotros que, en buen chileno, no tenemos ningún brillo, para que en algún momento Él nos da un valor, nos renueva y nos puede utilizar para ir a entregar su evangelio. Interesante, porque Dios es quien nos capacita. Para eso son estas instancias, para poder capacitarnos, para saber cuál es nuestra disposición y saber también cuál es nuestra fe, nuestra esperanza en poder hacer esto. Nosotros tenemos que hacer un vaso que esté listo para la pelea, estar listo para la batalla, estar presto. No necesitamos decir, no, Señor, yo soy autosuficiente, envíame a mí, yo lo voy a hacer bien, esto y que lo otro. No, tenemos que estar siempre con la humildad de que Dios nos va a utilizar, teniendo la certeza que nuestra competencia, como dice en 2 de Corintios, nuestra competencia viene de Dios. Es decir, Él nos va a capacitar. Pero no basta solamente con la disposición, sino también con el ejemplo de Jesús. El ejemplo de Jesús es claro. ¿Por qué? Porque cuando Él estaba en la sinagoga a los 12 años, estaba hablando, ¿cierto?, con las personas que eran instruidas. Yo sé que son todos ustedes instruidos, por eso tienen un liderazgo. Son instruidos, les gusta leer la Biblia, les gusta interesarse por los temas que a la iglesia le interesan. Y Jesús a los 12 años empezaba a hablar con las personas que eran eruditos. Raro ver a un niño de 12 años, hablando con un experto de la ley. Era muy raro. Pero el ejemplo que Jesús nos da es que no solamente Él se muestra disponible para que Dios lo utilice, sino también había una preparación, había un estudio, algo que Él entregaba. Pero para esa preparación nosotros tenemos que presentarnos como un siervo aprobado. Es decir, tenemos que reunir las cosas que Dios quiere que nosotros podamos reunir. Llámese
el cultivar el estudio de la palabra, tener una oración, buscar la presencia de Dios día a día, no importando en el lugar donde estemos, Dios nos puede utilizar. ¿O creemos que solamente Dios nos puede utilizar en la iglesia? ¿No? ¿Le estoy hablando? ¿A quién le estoy hablando? ¿Le estoy hablando a la pared o le estoy hablando a una juventud viva? ¿Cierto? Porque esto también tiene que haber un feedback. Nosotros tenemos que ser una juventud preparada, una juventud que busque con diligencia presentarse como un obrero, una obrera aprobada por Dios. Y para aquello tenemos que estar preparados. Pero tenemos que saber que la batalla, como bien dice ahí, no es algo esporádico, no es voy a pelear como los boxeadores que pelean una vez al año. No, esta es una pelea que se va a dar día tras día. Es una pelea que va a dar segundo tras segundo y minuto tras minuto. ¿Por qué? Porque tenemos que estar preparados. Uno no sabe cuándo va a pasar, cuándo Dios nos quiere utilizar o cuándo hay alguna dificultad que Dios nos necesite. Por lo mismo tenemos que saber algo importante. ¿Quién es nuestro contendor? ¿Contra quién vamos a estar defendiendo el título de ser hijo de Dios? ¿Contra quién vamos a estar defendiendo el cinturón del evangelio? Saber y tener claro contra quién es nuestra batalla. En Efesios 6:12 dice que la batalla no es contra carne ni sangre, ¿cierto? Amén. Saber eso y saber el enemigo nos va a clarificar mucho lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que buscar. Si nosotros conocemos realmente cuáles son las cosas que nos aprobleman, vamos a tener claro esto. Punto número 1, doctrinas que se alejan del significado del evangelio. Las doctrinas que parecieran ser algo simpáticas en este tiempo. Nosotros sabemos que nuestros jóvenes muchas veces sienten cierta atracción por distintas doctrinas que están en el mundo. Porque el joven le cuesta discernir, le cuesta saber qué está pasando. Su mundo es un mundo de cambio. El joven cambia repentinamente. Entonces, el líder tiene que buscar y prepararse en la palabra para poder discernir las cosas que están bien y las cosas que están mal. Por eso mismo es importante saber que las doctrinas que nos alejan de Dios no son las buenas, por más que sean atractivas. Tenemos que tener nuestros pies en la tierra y saber cuáles son nuestros fundamentos. El punto número 2, el pecado, el desafío del dominio propio, nuestro segundo contendor. El dominio propio es algo que es un tema que no ha pasado de moda. Es un tema que está presente en cada uno de nosotros. A todos nos cuesta. Al hermano Mirko que está acá presente, muchas veces le cuesta en su iglesia bajar las revoluciones, ¿cierto, hermano Adrián, que usted es de mi iglesia? Muchas veces le cuesta no airarse cuando algo no sale tan bien o tener un carácter muy fuerte. Cada uno de nosotros sabe las cosas que tiene y las cuales son el dominio propio que deberíamos tener. ¿Cuál es ese pecado que nos coquetea todos los días? ¿O cuáles son las cosas que nos llaman la atención? Usted también como líder tiene que saber cuáles esas cosas que le coquetean a tus jóvenes, a tus señoritas, a tus niños, a las personas que nosotros están a cargo de nosotros. Tenemos que saber entenderlo, saber cuáles son las cosas que empiezan a ser un peligro para ellos. En Proverbios 25-28 dice que quedamos muchas veces a la intemperie cuando no tenemos un dominio propio. Quedamos lamentablemente afuera cuando está lloviendo, imagínense esta imagen, está lloviendo afuera y estamos sin ninguna protección, estamos a la intemperie, estamos totalmente vulnerables de poder estar enfermos, de contraer alguna infección, de poder debilitarnos. Así mismo pasa cuando no tenemos dominio propio. Porque nosotros mismos invitamos a nuestro cuerpo, no sacrificamos el cuerpo como se invita la Biblia, de poder sacrificarlo, golpearlo, para poder subyagar esto que es el dominio propio. Saber que las pasiones carnales están en un segundo plano y que lo que sí importa es crecer espiritualmente. Tener un buen testimonio o ser un buen líder habla también de poder estar hablando desde el amor, aconsejando de los malos caminos y confrontando con la palabra. No haciendo una crítica a la persona, sino haciendo una crítica desde el amor y del ejemplo que Dios nos entrega en la Biblia. Eso habla de un buen líder. Nosotros que buscamos el dominio propio para nuestros jóvenes, tenemos que ser siempre un buen líder, una persona que busca acoger, pero nunca apoyar, nunca aceptar ciertas cosas. Tenemos que tener nuestros fundamentos claros. ¿Qué estamos queriendo? Aquí dice que la juventud está en una etapa muy llena de impulsividad. Es decir, que el joven es muy impulsivo. ¿Somos impulsivos, sí o no? Amén.
Entonces, como somos impulsivos, muchas veces se nos arranca la moto en nuestras pasiones, en nuestras cosas que queremos hacer y nos desviamos. Y nosotros que tenemos que estar lo más atentos posible, siempre estar alerta, hablar con nuestros jóvenes, saber qué está pasando con ellos para poder volverlos al redil. El último punto, el evangelio como algo superficial. El evangelio como algo superficial es algo lamentablemente que está de moda. ¿Por qué? Porque se muestra un evangelio cercano que acepta distintas cosas, pero que carece de profundidad. Tenemos que tener cuidado como líderes de no poder fallar en esto, de que si estamos buscando la mejor estrategia para educar, para llamar a nuestros jóvenes, tenemos que estar totalmente conscientes que tanto lo creativo, lo que es llamativo para nuestros jóvenes, tiene que ir en total sinergia con lo que es la profundidad de la palabra y buscar la presencia de Dios. No podemos poner en juego tener fuegos artificiales, por dar un ejemplo, cuando carecemos de una palabra o de un pasaje bíblico. Lo que importa realmente es que estas cosas vayan de la mano. Somos jóvenes y yo sé que cada uno de ustedes tiene distintas cualidades y distintos talentos para poder explotar. Sé que Dios puso en ustedes un corazón de servicio, le puso inteligencia, creatividad. Veo muchas personas que tienen distintos talentos. Y eso mismo tiene que ir de la mano para poder hacer un evangelio que no sea superficial, sino que sea de profundidad. Activos en la forma y también profundos en la enseñanza, como bien decía. Solo la profundidad de la palabra puede transformar nuestra vida. La búsqueda de la presencia de Dios, la búsqueda de la fiel palabra que nuestro luz, nuestro espejo, no es una lupa para mirar a los jóvenes, sino es un espejo para poder transmitir. Es una luz que nos va a dar una claridad en la oscuridad. Es la oportunidad, es solo eso lo que nos va a transformar nuestra vida. No solamente con lo creativo y con la forma, sino con la profundidad que es la palabra. Para terminar y para que puedan pasar a la reflexión en cada uno de sus grupos, voy a dejar 2 preguntas para que ustedes vayan trabajando. La pregunta número 1 dice lo siguiente: ¿de qué forma has visto que las falsas doctrinas, el pecado o una visión superficial del evangelio afectan hoy a los jóvenes en tu comunidad o iglesia? ¿Qué rol debe tener el líder cristiano frente a esto? Y la segunda pregunta es, según el llamado de Pablo a pelear la buena batalla, ¿cómo puedes fortalecer tu vida espiritual para liderar con madurez, dominio propio y fidelidad al evangelio en tu entorno actual? Que Dios les bendiga y comiencen a debatir estas hermosas preguntas.